De nuevo, buenas noches, amigos, amigas. Seguimos con este brumario poético, con estos 7 días de presentación de la Fundación, dedicada, como sabéis, a Manuel Cuña Novas y a Jorge Cuña, pero también dedicada, y a eso se va a dedicar todas las actividades a partir de hoy, a partir de estos días, a la poesía y a todo lo que significa la filosofía, la antropología, en fin, todas aquellas inquietudes que hacen que la humanidad pueda ir siendo cada día un poquito mejor. El día de hoy lo vamos a dedicar, como estaba previsto, a Jorge, puesto que ayer hicimos el homenaje y el recuerdo de su padre, de Manuel Cuña, de mi padre, y hoy vamos a hablar de Jorge. El Hino Pereira, quien fue su amigo durante muchos años, prologuista también de su obra, del cual yo guardo un cariño especial de Hino, porque también sé del inmenso cariño que Jorge le tenía, que creo que también era mutuo, como nos contará seguramente. Después de la charla de Hino, yo recitaré unos poemas de Jorge y haré una breve introducción a cada uno de ellos, no tanto tratando de explicarlos, sino como de sugerir algunas de las raíces de esos poemas o de los motivos que dieron lugar al nacimiento de esos poemas. Entre los poemas que elegí de cada libro, pues César, un compañero pianista, César Gárate, interpretará unas piezas al piano que dos de ellas, parece por lo menos, son de Montpou y son piezas dedicadas a un poeta, a Paul Valéry, unas piezas musicales que llevan el título de Música Callada. Esa figura retórica de música callada, esa figura, el oxímoron, que trata de unir dos conceptos, dos palabras, dos ideas que son contradictorias en sí mismas, pero que sin embargo cobran un significado poético muy fuerte, es un recurso poético muy abundante y muy utilizado por Jorge, y por lo tanto nada mejor que ilustrar algunos de sus poemas con esas piezas de música callada. Decía que Hino está aquí por dos razones inseparables. Uno, la amistad y el entrañamiento con Jorge. Su amistad fue muy profunda, enriquecedora para Jorge, según el propio testimonio. Y por el otro, porque el Hino también es el mismo escritor, el mismo poeta, y nos sorprendió hace muchos años aquí en Pontevedra con un precioso libro, con un precioso cuento, El Centauro Melancólico, un precioso cuento que está a vuestra disposición en la Fundación, porque yo creo que el libro está agotado, según me parece. Y, en fin, quien lo quiera leer puede hacerlo allí, y os aseguro que es una pieza magistral, un cuento corto magistral. Según me cuenta Hino, ahora mismo acaba de entregar a la imprenta un libro de poemas. Ya salió ya. Flor de Saúco. Salió ya. Pero está, creo que en el almacén, pendiente de ser distribuido, y por lo tanto yo aún no pude leerlo, pero estoy seguro que cuando lo lea, cuando pueda leerlo, no tendré otro remedio que felicitar a Hino por su
buen hacer que demostró, por lo menos en aquel cuento precioso, como digo, que hemos leído. Sin más, dejo que Hino nos cuente su visión, su afecto hacia Jorge y su poesía, ¿no? Creo que va a ser nuestra poesía. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, antes de nada, por los elogios y las palabras tan entrañables de Miguel. Y entonces paso ya a participar con ustedes estas palabras que traigo aquí en homenaje a Jorge. Con ellas yo quiero hacer presentes y celebrar con vosotros la obra y la persona de mi amigo Jorge Cuña Casasbellas, y he de hacerlo desde el contexto de una amistad largos años cultivada y siempre refruteciéndose. Conocí a Jorge Cuña Casasbellas a comienzos de la década de los 70. Andaba yo entonces singlareño por diversos litorales cantilosos y derivas poéticas, si no erróneas, algo erráticas, por mor y fervor de múltiples lecturas a las que me aplicaba desordenada y compulsivamente, pues además de necesarias para corregir los rumbos de mis travesías, eran formidable cauterio para la soledad del navegante. Pero un maretazo azar, o quién sabe si el inesperado ápice epifánico con que a veces se nos enmilagra la vida, me arrojó a estas latitudes en donde me anclé durante 3 lustros en compañía de Jorge. Aquellas lecturas precipitadas y otras muchas habrían de habitar ya reposadamente jornadas compartidas en las que nuestra amistad se iba cochurando con la virtud añadida de una complicidad imprecisa que mucho ayuda a estar en el mundo y a hacer menos interina la existencia. El encuentro inaugural con el poeta se pretextó en base a la promesa de intercambiarnos las primicias de nuestras respectivas cosechas poéticas. Traía yo en mi fardel de viaje un primer premio de un certamen poético convocado por la entonces Facultad de Filosofía y Letras. Era y es un breve poemario cuyos versos, de cierto aliento existencialista y tono enardecido, se aproximan a Blas de Otero y a Miguel Hernández, 2 referentes significativos en aquel momento política y culturalmente oprobiosos, y que la dictadura contra la que algunos luchábamos quería hacernos ominosamente interminable. Jorge, con la parsimonia litúrgica que le era propia, sobre todo cuando se disponía a transitar el ámbito sagrado de lo poético, fue leyendo el opúsculo de los 12 poemas. Tengo adentrada, viva aún en el recuerdo, su imagen reposada, repasando los folios, musitativo, reparando en algunos versos aislados que luego con voz bien impostada poseía una exquisita técnica musical en la modulación de las estructuras rítmicas, recitaba concentrado y ausente, como para mejor calibrar quién sabe qué despertares o resones interiores. Son luminosos, pero sobran adherencias realistas, dijo tras un breve silencio ponderoso. Así fue su veredicto, conciso, directo, ajustado al entrañable protocolo de nuestro primer encuentro. Y así serían luego sus diagnósticos, aunque severos,
siempre asertivos. Ninguna razón espuria, ni compromiso alguno de ningún tipo, ni siquiera la empatía y generosidad con que atendía y estimulaba a quienes le buscaban para participarle sus noveles creaciones y recabar su opinión, menoscabó nunca la honestidad y asepsia de criterio, ni la lucidez de sus evaluaciones. Son luminosos, pero sobran adherencias realistas. Durante mucho tiempo entendí que esta capacidad de visión esencializante de Jorge se nutría concurrentemente de una inteligencia totalizadora, de la pureza que roboraba su envergadura humana y de una ética autoadministrada y practicada con rigor inclaudicante. Pero siendo esto verdad, no tardé en descubrir que la capacidad eidética de leer y ver dentro, de radiografiar, si se me permite la aspereza del término, el poema, tenía su razón de ser, se almaba realmente en otros ontanares del espíritu no comunes y que rebasaban la sola inteligencia. Estoy seguro de que la cosmovisión de mi amigo se sustanciaba en un especial magma o precipitado espiritual en donde disolvía y aglutinaba pluralidades, acendraba y refundía dicotomías, descrucializaba, en fin, los caminos que puedan regresarnos a la inocencia, que no paraíso, perdida. Es sin duda en el oxímoron existencial y dramático, tan recurrentemente presente a nivel morfosemántico, y sobre todo en la pugna por hacer que se abracen y se abrasen las disyunciones que lo constituyen, donde se producían el relámpago perspicaz y esplendente de sus observaciones y la fogarada luminescente de su poesía. Solo quienes fueron capaces de rechazar a los geómetras de nuestra felicidad y quienes supieron declinar la invitación al banquete obsceno con que los agrimensores del pensamiento nos seducen para luego agrumarnos el cerebro en el confort de sus apriscos, serán asignados para oficiar el renacimiento constante del mundo. Solo los que habitan lo que arde de diverso en el delirio de las albas y van de vuelo icárico procurando los altos abismos de los astros, poseen el don de la clarividencia. Jorge estaba sacramentado para el desvelamiento y la desocultación, para la hipofanía, para abrir y penetrar el recoveco esencial, el justo quicio de la puerta apenas presentida. Fue tan él en propósito de altura, tan hacia la luz, que obra y hombre, vida y poesía se excelsaron adunadas como nunca tanta cumbre y ardimientos pudo darse. Mi reino no es de este mundo. Solía repetirme, caviloso, ajeno, melancólico, sobre todo cuando el desencuentro en el camino o la cansera del viaje comprometían su probada fortaleza. La altivez venial con que pronunciaba la frase servía para oblicuar la rabia que le producía la mezquindad y estolidez con que el entorno a veces quiere fagocitarnos, pero era también expresión reafirmativa de su refinamiento moral y estético y de un legítimo desprecio hacia los sepulones de la tierra que maltratan a natura, profanan nuestra casa y nos agreden con la ostentación vulgar de sus obranzas coprológicas.
Para la celebración de aquel primer encuentro al que me refería al principio, quiso obsequiarme con un ejemplar exquisitamente dedicado de su ópera prima, el libro Serpigo, un poemario crepuscular y maduro al mismo tiempo, para el que, si tuviese que calificar urgidamente, no se me ocurre otro término que el de prometeico, por luminar. Versos de honda respiración que yo tengo especialmente entrañados. No solo la obra en sí, en cuya lectura me gozo frecuentemente, sino también los fecundos debates que su advenimiento propició entre nosotros, me ayudaron a columbrar nuevos derroteros en el hacer poético. Se trata de una poesía sin mixtificaciones, limpia por dentro y por fuera, como la desnuda sabiduría de los antiguos viajeros que sólo la nutrían de alimentos naturales. Manuel Cuña Novas, poeta amigo y padre de mi amigo poeta, crítico bien difícil vive Dios para su hijo, me dijo en cierta ocasión que Serpigo había que leerlo con la mente advertida y no confusa de nostalgias prejuiciantes, escamondando despaciosamente las solapadas capas que cubren y celan el cogollo donde reside la sustancia adolescente que instila y saboriza todo el discurso poémico del libro. Todavía resuenan en la paz de las plazas de la ciudad en que vivió y también en los deambularios de mi memoria aquellos versos emblemáticos que para siempre quedaron inscritos en la heráldica de nuestra juventud. Y en el encerado negro de la noche queda quebrada la tiza para siempre. Serpigo fue alumbramiento noval, pero en él están más que pergeñadas algunas claves que estructuran unitariamente todo el corpus poético de Jorge. Vinieron luego tiempos de experiencias y proyectos vital y literariamente compartidos que iban hermanándonos más. Fueron años, sobre todo la década de los 70, de gozosa actividad y entusiasmo transfigurador y mitopoético, en que Jorge, además de escribir y publicar, pronto vendrían Moloch, Mantis y luego Hipofanías, oficiaba de mentor con el amigo voluntarioso y bisoño que era yo. Sus orientaciones hicieron que pudiesen reabonarse parcelas de mi ignorancia largo tiempo cultivada, como la aproximación al romanticismo europeo, para mí casi desconocido, desde premisas de valoración y abordaje nuevas que me ayudaron a verlo como sistema vital y forma de conocimiento integral que habría de transformar la visión del mundo y asentar los principios generadores de la modernidad poética en que se incardina la obra de Jorge. En este sentido, debo decir que su perspicuidad crítica era siempre obligada piedra de toque de mis poco más que reiniciados escarceos poéticos. Por aquellas fechas dimos en la costumbre de reunirnos 2 o 3 veces por semana para la puesta en común de enrevesados ejercicios experimentales que previamente habíamos programado o para comentar lecturas compartidas y algún fruto literario que iba surgiendo. Con fervor iconoclasta, como el cura y el barbero en el donoso escrutinio cervantino, nos aplicábamos a expurgar el panorama lírico, diferenciando lo que considerábamos material de pura beta de la cangalla. Jorge denominaba con seriedad humorística a estas comunicaciones talleres de ignición poética, no fuese el caso que sobreviniéndonos la inspiración nos encontrase apagados. De aquel laboratorio o proceso discerniente quedé habitado para siempre por autores mal conocidos y no justamente valorados.
Cernuda, Claudio Rodríguez, Ángel Crespo, el para mí muy entrañado Ángel Valente y el tan prejuiciosamente preterido Juan Ramón Jiménez, a cuya obra achacaba José María Castellet pérdida de vigencia histórica. Hablando de Castellet, y gracias a unas notas que hallé escritas abuela Pluma, precisamente en las pestañas de su famosa antología, me viene a la memoria uno de los múltiples debates, no infrecuentes en aquel contexto sociopolítico de aquel momento, sobre las posibilidades renovadoras de los 9 novísimos frente a la poesía realista social que muchos denostábamos, al menos en sus expresiones más mostrencas. Recuerdo al hilo de estas notas que en medio de la polémica terció Jorge Cuña, irónico, sintético, diciendo algo así como que la discusión que nos ocupaba era prescindible por falaz, al ser insustancial y sedicente el material poético en que se basaba. Ni la poesía social era propiamente realista, sino, salvo excepciones, una retórica neonaturalista de buenas intenciones, ni los novísimos de Castellet suponían un nuevo tipo de poesía, como declaraba su antólogo mentor, pues ya otros poetas, Carlos de Ori, por ejemplo, Eduardo Cirlote, el mismo Labordeta, habían llevado a cabo experimentaciones de carácter renovador. En estas confutaciones se iba decantando y robusteciendo un credo poético singular, pero también en gran medida compartido y retroalimentado por los dos. Creo aproximarme adecuadamente al ideario ético-estético de Jorge si digo que para él la poesía, además de gnosis, conocimiento transracional que explore el enigma de lo no visible o apenas atisbable en el instante, es una realidad en sí autosuficiente y autofánica, no vicaria de nada, pues no está su cometido, si alguno tuviese, en enjuiciar o interpretar el mundo. El poema, creía mi amigo, solo se sustancia en el acto y en el trance creativo que lo alumbra, y es puro espacio de palabras que, compelidas por el neuma desvelador, desconfinan dimensiones nunca nombradas, poniendo nombre a lo inefable. De este credo, pues, nace y crece la obra de Jorge, poesía elíptica, sin mistificaciones, como dije, pura creación que no creatividad, que siempre reduce las posibilidades poéticas a resoluciones más o menos habilidosas. Lo que, de algún modo, dice Andrés Sánchez Robaina, denomina literatura de las excepciones. El poeta, dice el poeta Jorge Cuña Casasbellas, debe penetrar el lenguaje, el ritmo, la palabra, con objeto de descubrir siempre lo que oculta, lo que engaña, y desde dentro de las mismas formas artísticas envenenarlas, convertirlas en inútiles, negarles su función afirmativa. Efectivamente, aquí, con un lenguaje autorreferencial y desde una sintaxis desgoznada, eso sí, con perfección quirúrgica, se nos trasunta, como muy pocas veces lo ha logrado la poesía, el pathos dramático del hombre desagustado y desajustado a una existencia percibida como corteza de un vacío fundamental, en expresión del propio Jorge. De esta conciencia de vacío, del dolor de la desfiliación y también para paliarlos, surge la necesidad y disposición al viaje regresario, el impulso hacia el itinerar poético, pues no otra cosa es el poema que camino, si errático, único asidero frente a tanto derrumbe. Para corregir las derivas de estas azarosas singladuras de regreso, el poeta hombre desterrado reahinca su resuello al compás de la honda respiración del poema camino, porque es el ritmo,
épico, letaníaco, basado sobre todo en recurrencias y repliegues de imágenes y estados afectivos, quien invoca y convoca como un vals ostinato los presagios y nostalgias del arraigo requerido. En lo que hace a la estructuración rítmica, además, la poesía de Jorge Cuña goza de una especial energía musical sustentada en buena medida por técnicas afines al dodecafonismo de Arnold Schoenberg. Mediante la sabia utilización de sistemas seriales, fórmulas permutatorias e inversivas, variaciones sintagmáticas, concatenaciones y recurrencias, etc., el poeta consigue rechazar los medios y principios de unidad y organización tradicionales y aventurarse por derroteros encantatorios y prohibidos del inconsciente, esperando encontrar en ellos la fundamentación de un orden no contaminado por lo racional. La clarividencia transracional de esta poesía se nos ofrece frecuentemente bajo la oscura claridad del oxímoron, punto de intersección luminescente en que se concitan unitariamente destrucción y nacimiento, eros y zánatos, como binomios fundamentales de fusión deseada y resurrección cósmica. Morir no es desaparecer, sino sumergirse en el origen que incansablemente produce nueva vida. La vida, pues, es comienzo de la muerte, pero la muerte es condición nueva de vida, según la ley eterna del devenir constante. Esta estructuración morfosemántica, en ejes opositivos que quieren conciliarse, proviene de la peculiar cosmovisión poética de Jorge, constituida también por dos instintos artísticos constreñidos a desarrollarse en rigurosa proporción creadora y fraternal: la fuerza estructurante de lo apolíneo, que organiza el caos en cosmos, y la embriaguez, el estro creativo de lo dionisíaco, más allá de cuya tormentosidad se da el evangelio hipofánico, el milagro esplendente de esta poesía. Nos dice el poeta: sexo tierra, devoradora madre, espina genesíaca, invitaste al banquete de los nacidos a aquel, tu hijo, que ansía conocerte. Y también, sangriento sol, devoraste el esperma de tus lejanos nacimientos. Oh, tierra, sexo, madre y tumba, convocaste a tu hijo, esa isla que ansía conocerte. El poema, pues, deviene camino regresario, por el que el hombre desterrado, el poeta, impelido por la nostalgia del arraigo, busca la reconciliación cósmica. A todo viaje, a toda odisea, metáfora que es del periplo existencial, se le asigna un cometido teleológico, una orientación epigonal y resolutiva de los avatares inherentes al itinerar dramático en que la vida consiste. Pero aquí no se da ninguno de los topo y de retorno, ni paraísos, ni tierra prometida, ni siquiera un precario final feliz que pusiese cadencia y cesación al drama del viaje. La meta es el viaje mismo, haciéndose y sustanciado creacionalmente en la propia materia que lo constituye, la palabra. Por eso, cuando no hay más centro de referencia que el solo monólogo interior, el extraño, el extranjero en su propia tierra, vaga como un flameur baudeleriano ensimismado en la itineración solipsista de estos versos que le distraigan del aniquilamiento, o como aquel otro famoso Ulises
también deambulando por las calles de Dublín, al pairo, sin Ítaca ninguna, y sumido en la pura subjetividad consuntiva de un Leopoldo Bloom. Quizá mi amigo, fiel a la frase bíblica que antes mencioné, mi reino no es de este mundo, por él frecuentemente pronunciada, decidiera marcharse pundonorosa y discretamente, como fue siempre su estilo, un día como este. De Dios estaba el alba y hacía mucho ángel. Con vírgula sereña tañíase el rocío que vigila al próvido lentisco. Y abrazos sin alefas de palabras jamás dichas advienen al poema. El mundo, nombre nuevo a cada cosa, qué bien se sortilegia inaugural, porque hacía mucho ángel y de Dios estaba el alba. El primer libro que escribió Jorge se titulaba, pues lo tituló Serpigo. Serpigo, como sabéis, es esa llaga que va cundiendo a todo lo largo y al tiempo que se cicatriza y se cierra por un lado, se va abriendo por el otro. Una llaga que tiene, no sé en términos médicos, pero que en la conciencia de Jorge tenía el aspecto de una ramificación, el aspecto de una serpiente que iba socavando la vida, que iba socavando la naturaleza. Ese serpigo es una metáfora que ya en un adolescente Jorge se intuyó, una metáfora de la vida misma. Es decir, empezamos a nacer y nos abrimos como una herida al mundo, a un mundo que muchas veces es insufrible, como él mismo decía, que es insoportable, y esa herida, a medida que vamos avanzando, cada vez se va haciendo más viva, más lacerante, pero al mismo tiempo queda atrás la cicatriz, queda atrás el pasado. Este libro Serpigo, por supuesto yo no tengo nada que ver en su creación, pero lo viví día a día con él. A medida que iba haciendo los versos, Jorge apenas escribía. Los iba haciendo en la cabeza, los iba modelando poco a poco y al final construía el poema de memoria y al final lo recitaba completo y solo al final solía escribir el texto. Yo, que además de hermano era pues su lazarillo, iba oyendo cómo se iban construyendo esos versos, los iba comprendiendo y cuando después ya el libro fue editado, iba con él a todos los recitales y me colocaba en el fondo de la sala donde íbamos, encargado por él de escuchar los comentarios que después hacían los que habían oído él. Os voy a leer unos cantos de este poemario. Canto primero y el canto segundo los voy a leer seguidos. Está en los dos, en el inicio, está ya bien marcado ese concepto del serpigo que decía antes. Canto primero. Cadenas de serpientes oprimen largas avenidas de cristales, vasos azules y venas blandas por heridas.
venas blandas en los cuerpos unidos de los hombres, en el vientre desnudo de la tierra, y venas blandas en la piel vidriosa de los cielos. Y todo apretado en un corazón solo y ahora seco. La sangre, caída y coagulada en el lomo de las serpientes, ya no queda más que despojos, briznas disueltas en el aire, y en el espacio un largo anillo dilatándose, un círculo, la última apariencia. Canto segundo. Miles de sueños giran en torno de las paredes, buscando aires lejanos y marinos, magnitudes todavía no alcanzadas, espantos todavía no medidos. Pero todo está aquí anclado en embriaguez de metales y cadenas, en herramientas aún no usadas, en perdidas construcciones y en orgullos y números decapitados. Aquí está todo anclado, en esta isla cercada, solitaria y náufraga entre las constelaciones soñadas, en las que crece estéril el hierro y la palabra. La naturaleza se disfraza en un contrapunto de orgías y aves arrebatadas. Los huracanes y las olas juegan su pantomima, y la risa y la marioneta y el bufón se despiertan. Las paredes se estremecen y la isla se sumerge cercenada en los hondos pantanos de su burla. Los océanos se funden, danzan la acrobática danza de la muerte y se pierden curvándose en remolinos grotescos. Y en el encerado negro de la noche queda quebrada la tiza para siempre. En este poema, en este Serpigo, que es un libro estructurado en cantos, como todos los libros de Jorge, abundan la creación de una serie de figuras mitológicas. Sabéis que en la tradición mitológica hay dos tipos de divinidades, por así decirlo, ¿no? Las divinidades olímpicas, Zeus, Júpiter, los dioses mayores, los que son capaces de fundar y organizar el orden del mundo, y al lado los dioses menores, los dioses tónicos, que se llaman en la terminología esa especializada, los dioses que proceden del fondo de la tierra, los dioses subterráneos. Esos pequeños dioses son realmente los que albergan en sí mismo la vida y la rebelión contra Júpiter. En la tradición, por ejemplo, griega, esos seres mitológicos son los titanes, entre ellos el más famoso de todos, Prometeo. En el caso de Jorge utiliza esas figuras mitológicas, esas figuras prometeicas, y las reinventa. No utiliza, salvo raras excepciones, no utiliza los nombres tradicionales de esos dioses tónicos, sino que inventa algunos nuevos y los dota de contenido, los dota de vida. Entre ellos, la muñeca espectral, que llamaba, en fin, las arañas gigantes, los péndulos de la memoria, algunos de estos dioses, rebeldes a el poder de los Júpiter. Voy a leer uno de esos página 35. La muñeca espectral. Canto sexto. La muñeca espectral tiene garras de bronce. Vigilante e impasible como un sueño,
extiende su red sobre las plantas aún vivientes y arraigadas en las primaveras solares. Destrona la claridad de las mañanas asesinando albas presentes, que todavía eternas desposadas de las albas futuras. Bebe la venganza del ahorcado y aniquila la fertilidad de la mandrágora. Se viste con el hedor de los buitres cuando corona su cabellera rojiza, con la espuma de cadáveres triturados en odres de edenes ya perdidos y ocultos en el salobre mar de las más fuertes oscuraciones. Se despiertan las serpientes marinas y no te servirán de alimento. Se disponen los guerreros al combate y arrojan sus flechas hirientes sobre ti, agujas nostálgicas de ser sin más que presencia retenida. Los vientos te despeñarán desde los acantilados de la carne y caerás en el lago, fiel a lo inmutable. Despojada de tus vestiduras, espiante muñeca infernal, allí habitarás los terribles sótanos que alimentan tu misma mortaja. Laberínticos mundos donde los enanos y gigantes transpiran el espanto e hilaron desde siempre tu sudario. Habitarás en el lago, fiel a lo inmutable, y ya nunca podrás renovarte siendo tú misma un solo gesto. Se celebra el último rito de las sombras. El fuego, fantasmagórica muñeca, aniquila tu memoria desgarrando como miles de cuchillos sepulcral la piel de tus cenizas. Como veis, con frecuencia en los poemas hace referencia a la serpiente, esa serpiente que, como decía antes, era una metáfora también del serpigo, pero también es una metáfora de uno de estos dioses, pequeñas divinidades del profundo de la tierra. Si recordáis, la serpiente Pitón, Pitón es serpiente en griego, que es la serpiente que mató a Apolo, el dios de la luz, por así decirlo, lo mató, pero amortajada en su cueva, la culebra dio voz a la pitonisa capaz de cantar el porvenir y conocer el porvenir, ¿no? Es la serpiente que es la madre, por así decirlo, de ver lo que todavía no es. También, si recordáis esa leyenda de la pitonisa, de la serpiente, es en ese punto, en esa cueva, en la mortaja de esa serpiente de la vida, es donde los griegos situaban la piedra, el ónfalos, que era la piedra del origen del mundo. Y Jorge, con frecuencia, hace referencia a esa mortaja que es el origen del mundo. Voy a leer como último poema de este libro, uno que se refiere a las arañas gigantes, otra figura mitológica de este mismo tipo. En este caso son las arañas que tejen la tela de la vida, es decir, de una vida que se va abocando hacia la muerte. Canto 12. Las arañas gigantes, péndulos de la memoria, abominan, hermanas vírgenes, su ternura en los nidos nocturnos. Péndulos de la memoria, sus hebras impasibles encadenan el tiempo, vegetaciones fantasmales. Las arañas gigantes hilan la gravidez de lo vivido. Sonámbulas, maldicen el telar donde bordan sus excrementos, el nacimiento y la agonía desposados del sol y los plenilunios. Las arterias fúlgidas, muertes minerales de los astros,
el equilibrio errabundo, fatídico de las constelaciones. Sonámbulas maldicen el telar donde los lobos ofrendaron sus aullidos, en que tiñeron púrpura de gemidos la sangre de los corderos. Turbia urdimbre, oscura maternidad, nutriendo, sosteniendo armonías ciegas, espectrales. Arañas playideras ante el ahorcado permanecen, pende de la máscara que fue nunca, mañana, ni ayer, ni origen, ni nostalgia. Es eterno lo mutilado, muesca grotesca de firmamentos amargos y submarinos laberintos inaccesibles. Están solo trémulas las algas y quizá no más allá el espanto. Laberintos inaccesibles donde puede nacer la risa del acróbata portador en ofrenda de sus gérmenes. Las arañas sonámbulas maldicen el tejido y se ocultan en los bosques y las aguas y arrastran pesadamente armonías ciegas. Y vana será su morada, vana la mortaja que sus noches engendraron. Otro libro de Jorge es Moloch. Moloch es el dios fenicio, Baal, la representación del Estado, la representación del poder sangriento, brutal, despótico, contra el cual estallaban todas las rebeldías de Jorge en su juventud. Voy a leer una parte del Moloch, una parte del segundo canto del Moloch, en donde denuncia el desgarro con el cual las naciones se estaban confrontando en aquellos momentos, eleva la lucha de la guerra de las naciones, la eleva a la categoría de una lucha universal, precisamente para denunciar su brutalidad sin sentido. Moloch. Trazado está el camino del holocausto. El acróbata y la muñeca juegan al amor. Las naciones se despiertan y a las llamas ofrendan su ternura,
coronan de guirnaldas el exilio en la noche, desgarrada la distancia, doliente desterrado de la madre, huésped no más allá de la tierra, y ciñen sus cuerpos con los escudos del combate, fortalezas del hambre que se devora a sí misma. Entonad, naciones, los cantos de guerra. Entregad al vértigo de la catástrofe el juego de los jardines donde edificasteis la tortura de los enanos y gigantes, látigos hirientes de la palabra que niega o afirma, disfrazados golpes de metal, las máscaras ciegas de cemento donde se oculta, estentórea, la voz del verdugo. Entonad, naciones, los cantos de guerra. El camino del holocausto está trazado. Resplandeced un instante entre las llamas espirales. Volved el rostro cercado por la serpiente arcoíris a la catástrofe y la muerte de los pueblos sea definitiva. Que el banquete de lo nacido se dispersa a los vientos. El hacha primordial corte el árbol luminoso de la existencia y estéril se derrame la savia por mundos innumerables. Azotarán las montañas tempestades de sal y azufre, herirán las llanuras, abrirán rojizas llagas donde crecerá lo maldito para la tierra, sexo tumba tú, ya desunida de lo nacido, engendrarás estertores y rechazarás lo que vive en tus entrañas. Y tú, ya desunida de lo nacido, la mortaja solo puede cubrirte y devorarás como cadáver lo que habite en tu vientre. Que los días y la noche se desvanezcan, que fluyan los ríos sin destino, sin nombres ni palabras, fluyan sin destino los ríos en lo incierto. El tercer libro de Jorge es Mantis. Mantis, como sabéis, el insecto devorador del macho que la fecunda, ¿no? Este libro, que bueno, para muchos es quizás el más intenso de Jorge en muchos aspectos, está dedicado a la memoria de dos amigos prematuramente muertos, Sendino e Ignacio Aldecoa. Con Ignacio Aldecoa, para que entendáis un poco los versos a los que voy a leer, Sendino era un jugador de ajedrez, Jorge era muy aficionado a jugar al ajedrez, era un buen ajedrecista, y Aldecoa
era un compañero en Madrid que cuando Jorge y yo entramos en la cárcel, también entró Aldecoa y compartíamos, Jorge y yo compartíamos la misma celda y Aldecoa la celda contigua. Entonces inventamos, digamos, un pequeño juego que era dar golpes en la pared y tratar de establecer un lenguaje para comunicarnos dando golpes en la pared. A eso se refieren algunas de las estrofas que voy a leer, ¿no? Es, por lo tanto, un libro que en realidad es un lamento. Dice: vuelve, recuerda, fuiste, era la cárcel. Fuiste en la pared contigua invocado. Dime los golpes, peón, 4, rey, era la vida. No sé qué gesto fue la muerte. Recios ventanales repiten incesantes nudillos en los hierros que abortan la esperanza. Qué horror de campanas, mustios los tormentos, qué crueldad en ti, y a ti que os nombro, amigos míos, en lo más ilimitado de la ausencia. Puso extrañas melodías en vuestros labios, visiones amargas que abandonaran vuestros ojos. ¿Quién os llama? Venid a la palabra que busca el encuentro. Vuelve, fuiste en la pared contigua invocado. Hablaremos de deseos que ya no pertenecen a los hombres. Recuerda tú también, recuerda, amigo mío, siéntate en la mesa. Ignorabas las palabras, los hilos torpes que tejen árbol a tierra, tierra a cielo y cielo a la llamada. Signo de Abraham caído en tu frente. Ignorabas las palabras. Había cumplimiento. Mata siempre el padre en su deseo a hijo que no reconoce era a sí mismo. Rechazaste el crimen y tú, la víctima, Isaac de los más altos amores, sin preguntarse siquiera si era la nada o sueño de la nada lo que dejabas vivir. Ni los ángeles detienen la mano del verdugo si el milagro los espanta. Siéntate a la mesa, amigo mío. El tablero de ajedrez está dispuesto. Nuestros dedos mueven como hilos engañosas marionetas de un imposible condenado. Se desplaza o el caballo, o juega el peón o la torre, gesto definitivo, no atrás. El error era la culpa. Solo el azar ama tanto lo determinado. Sabíamos a veces, frecuenta el sacrificio, último júbilo irrepetible, el beso más tierno de la muerte. Disculpad, amigos, hondo sufrimiento, mi audacia si os llamo, y os quisiera tan cerca de mí en esta segunda destrucción. ¿Quién quisiera retornar? Reclama aquel que pone habitáculos a lo muerto, cuando único vosotros decís la asistencia. Tañían las campanas. Se hizo crepúsculo. Voces martilleantes el ángelus. Despertad a los muertos. Íntimas sonoridades, bodegas sensitivas que habrán fermentado grotesco los misterios.
Bueno, y ahora para terminar, leeré un fragmento del último de esos libros, Hipofanías, que es un libro donde Jorge vuelve de nuevo a esos lugares subterráneos donde habitaban aquellas divinidades que ya se anunciaban en Serpigo, aquella serpiente que fue matada por Apolo. Y en realidad el poema es un llamamiento para que esas divinidades procedentes de fondo aparezcan. Eso significa la palabra hipofanías, lo que viene desde abajo y aparece. Ese libro, si antes decía que para muchos Mantis era el poema más intenso de Jorge, para mí es este. Fue su último libro y además tuve la suerte, por así decirlo, de que Jorge me apremiara hasta el último momento para que escribiera el prólogo al libro. Y así lo hice. Dice el fragmento que elegí, es la primero de los poemas de Custodia la casa. Dice: ronco lamento del barro, humilde se queja el esparto, ni la escarcha ni luz matutina su súplica atienden, la robada de arena, solar caracola, solloza huérfana, resonancia de viva marea hundida en su garganta, arrinconando está rosario de secos frutos a la espera de la mano que previsora culmine el deseo. Como una serpiente, el futuro se enlaza serpiente nupcial al árbol macilento, atenazado de la vida. Se anillan serpiente y serpiente, pasado y futuro, y enferman lo que fuera un día, tal vez plena presencia. Oscuros vientos exhumados de la memoria estampan parásitas imágenes, escarcha, esparto, barro, espectros resurrectos, aurora, arena, bosque, en el presente emponzoñado, espejo del presente, herido de sutiles venenos. Ejecución del instante, ya perdido, y su pérdida, la muerte. Revive afligida, adentrada en sí misma, la vida. Revive y descendida por el pasar del pasado, ni veladores árboles, ni plenitudes jugosas, dulcísimos frutos de mediodía eterno, alegran la insondable maternidad verdinegra de los bosques. Poseída entre yertas geométricas paredes, donde las grietas, insectos punzantes, sarcasmos de cemento, humillan la agonía de los gérmenes en que el tiempo recrea torpemente ilusión de lo que fue infinito, infinito y cautivo en el lontanar de la insalvable distancia, aún aviva el deseo, huésped de la muerte, y aviva la muerte, que habitada por el deseo es lo inmortal. Gracias. Gracias. Bueno, mañana seguirá este brumario poético. Esperemos que más que incansable sea fructífero. Y con un recital de un poeta que tanto para Jorge como para mí estuvo muy vinculado a nosotros y sobre todo a nuestra rebeldía. Es decir, éramos muy jóvenes, Jorge y yo,
cuando escuchamos por primera vez a Carlos Oroza. Fue en un recital, ya no sé, cuando yo tendría 16 o 17 años, un recital que dio en la biblioteca de Pontevedra. Oroza vibró aquel día con una sonoridad, unas palabras de rebeldía y anarquía que jamás se nos olvidaron y siempre compartimos con él. Espero que, si venís, disfrutéis de su poderosísima recitación, de sus versos que son verdaderamente impresionantes. Gracias, y si venís, mañana os diré de nuevo buenas noches, gracias por vuestra presencia.